formación, habilidades y empleabilidad. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Para la prensa, la redacción, el equipo editorial y el equipo comercial de nuestra corporación, la verdad que es un orgullo estar haciendo estos espacios de conversación y saliendo un poco de la teorización y planteando un poco esa necesidad de ser activos y proactivos en la toma de decisiones. Estamos seguros que los panelistas a los que hemos invitado nos harán un llamado a la reflexión, pero también a la acción. Iniciamos con un bloque que aborda los desafíos más urgentes del mercado laboral panameño, una conversación clave para entender cómo afrontamos el presente y construimos un futuro con más y mejores oportunidades de empleo. Nuestro primer panelista se distingue por tener una visión crítica, analítica y tener también un compromiso con el desarrollo sostenible de este país. Es una fuente muy cercana a la prensa y su participación en esta conversación nos invita a ver los retos del mercado laboral orientados a resultados. René Quevedo, asesor empresarial, con una trayectoria de más de 45 años en empleabilidad, emprendimiento y responsabilidad social, ha asesorado a organismos internacionales y más de 300 empresas en la región. Es referente nacional en temas de mercado laboral y empleo juvenil. Buenos días. Quiero agradecer a la prensa esta invitación y los felicito por hacer este evento, que es absolutamente necesario. Estamos ante un momento crítico. Por allá por 1980, Ronald Reagan dijo que el mejor programa social del mundo es un empleo. Y por otro lado, hubo otro famoso, el doctor Edward Deming, el padre del control estadístico de la calidad y que fue instrumental en el ascenso de la modernización de la industria japonesa de automotriz. Cuenta la leyenda que él, en uno de sus seminarios él sacó un billete de $1. ¿Saben? El billete de $1 hay una inscripción que dice "In God we trust", confiamos en Dios. Y él dijo, confiamos en Dios, pero el resto, por favor, traigan data. ¿Okay? Habiendo dicho esto, yo quiero hacer plantear un contexto de lo que ha sido la evolución del empleo en los últimos 2 de cada 3 profesionales que se graduaron en nuestras universidades encontraron empleo y nuestra deuda externa creció a razón de 524 millones de dólares durante 8 años. ¿Okay? En el 2012 nosotros, entre comillas, tomamos una decisión de que no íbamos a buscar equidad social a través de la confianza, la inversión y el empleo, sino aumentando el gasto público con plata prestada. A partir de ese momento, del 2012 al 2024, 4 de cada 5 nuevos empleos que ha generado la economía fueron informales y el otro fue un funcionario al que financiamos con plata prestada. Cada asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 10 informales. El proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. Hoy tenemos 24.000 asalariados privados menos. Y en el 2012 agregamos 63.000 hoy tenemos 24.000 asalariados privados menos, 4.000 informales a la economía, pero agregamos 63.000 funcionarios y 264.000 informales a la economía. Generaron exclusivamente que aportan el 70% de los empleos como bloque. Solo 1 de cada 3 exclusivamente en profesionales que nuestras universidades han graduado en los últimos 12 años han encontrado empleo. Y la deuda externa creció a razón de 3.500 y tantos millones de dólares por año. 7 veces más que el ritmo de endeudamiento que tuvimos del 2004 al 2012.
en esos 12 años hubo un particular agravamiento en los últimos 5 años. En los últimos 5 años, 3 de cada 5 nuevos empleos que ha generado la economía fueron informales y los otros 2 fueron funcionarios. La deuda externa ha crecido a razón de 5.425 millones de dólares por año y 10.542 jóvenes perdieron sus trabajos. Lamentablemente, estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos. Nada más tenemos que ver las redes sociales. Yo no sé quiénes son los culpables, pero sí sé quiénes son las víctimas. ¿Okay? Las víctimas han sido los jóvenes. Y lo vemos reflejado en lo que ha sido la participación de los jóvenes de 15 a 29 años en la expansión del empleo. Los jóvenes pasaron de ser 1 de cada 4 empleos generados por allá por el 2009 a no tener participación en el empleo. De hecho, en los últimos 5 años, 10.542 jóvenes perdieron sus trabajos. No hemos excluido a los jóvenes del mercado laboral, hemos expulsado a los jóvenes del mercado laboral. Y esto no es por falta de esfuerzo, pero una cosa es lo que estamos haciendo y otra cosa es lo que estamos logrando. Estoy usando las cifras de los informes laborales de la Contraloría. En los últimos 20 años, nuestra economía se quintuplicó y generó 700.000 empleos, pero como dije antes, los jóvenes pasaron de ser 1 de cada 4 nuevos empleos a no tener participación en la expansión del empleo. Ellos son realmente los corderos del sacrificio y definitivamente ellos son, la situación del empleo juvenil es una crisis dentro de la crisis y tiene que ser la obsesión, la generación de empleo tiene que ser la obsesión nacional. Y dentro de esto, la generación de espacios laborales para nuestros jóvenes tiene que ser una obsesión dentro de esa obsesión. Veamos qué pasó entre el 2019 y el 2025. Tuvimos 2 shocks y 3 aftershocks. Los 2 shocks fueron la pandemia y el cese minero y la consecuente pérdida del grado de inversión. Perdimos 4.600 millones de dólares de inversión privada en 5 años. 900 millones que le compraba la mina a otros sectores de la economía. El aumento de las tasas de interés ocasionó una caída de 2.165 millones de financiamientos bancarios al sector productivo que financian las actividades del sector interno de la economía que aportan el 70% de los empleos. Y perdimos 1.600 millones de dólares de flujo de inversión extranjera. Para ponerlo en contexto, y lo vimos con la ampliación del canal, yo le meto 5.000 millones de dólares a esta economía y la pongo a volar. Yo le saco 4.600 millones a esta economía y la asfixio, que es exactamente lo que está ocurriendo en este momento. La crisis de Chenchen tiene directa relación con esa pérdida de inversión privada. La deuda externa creció en 27.000 millones de dólares, en más de 27.000 millones de dólares. Sacamos 4.600 millones de inversión privada y agregamos 27.000 millones de dólares de deuda externa. A pesar de que más de 60.000 personas entraron a buscar trabajo, el aumento de la población económicamente activa, Mitradel el año pasado generó 100.000 contratos laborales menos, debido fundamentalmente a la caída en la inversión privada, una caída del 26%. En los últimos 5 años, 44.000 asalariados privados perdieron sus trabajos, de los cuales 31.000 fueron en la construcción. De hecho, la informalidad en la construcción aumentó 19 puntos en esos 5 años. Hoy 3 de cada 4 empleos en la construcción son informales. Un dato interesante, en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales, en el 2024 mi bus y el metro transportaron 196.000 pasajeros diarios menos que en el 2019, una caída del 23%. Esto quiere decir que si antes salían de la casa 4 personas, ahora salen 3. Nos centramos entonces en el impacto del cese minero. El cese minero y la pérdida del grado de inversión ocasionó la pérdida de 54.107 empleos formales no agrícolas. Pero miren la distribución. La minería, los empleos directos perdidos de minería ni siquiera fueron el 10% del impacto total. Hubo un enorme impacto en el empleo inducido. ¿Qué es el empleo inducido?
es lo que se genera cuando los empleados directos e indirectos de una actividad, en este caso minería, gastan sus ingresos. Vemos que se hablaba de que el sector turismo iba a reemplazar los empleos de la minería. El turismo generó 2.269 empleos en ese periodo de tiempo con un salario promedio de $668 mensuales, 66 menos que el promedio en la economía. Sin embargo, como podemos ver, perdimos 6.636 empleos en el sector financiero. La provincia de Panamá perdió 27% de todos sus empleos en el sector financiero y seguros. Estamos hablando del impacto inducido, esto directa relación con la pérdida del grado de inversión. La provincia de Panamá en 14 meses perdió 104.000 y tantos de empleos, más que la pandemia, que en 2 años perdió 98.000. ¿Okay? Esto incluyó 34.000 profesionales universitarios y 27% de los empleos formales del sector financiero. Finalmente, nuestra crisis laboral no es de empleo, es de confianza. La inversión precede al empleo. La capacidad para generar empleos en nuestra economía depende directamente de la velocidad con la cual le podamos inyectar liquidez. Sin inversión privada no habrá generación de empleos formales y estaremos condenando a la Caja del Seguro Social a muerte, porque sin cotizantes la Caja del Seguro Social no existe. Muchas gracias. Agradecemos a René por toda la data que ha compartido con nosotros. Esto nos reconfirma que René es el hombre de los datos. Así los conocemos en el mundo periodístico. Vi a muchos de ustedes tomando fotos de su presentación. También les comento que todo esto va a seguir vivo en el canal de YouTube de La Prensa. Tenemos una transmisión en vivo y en los documentos en donde anunciamos el programa de esta mañana hay un código QR a través del cual nos pueden hacer llegar sus preguntas, interrogantes e inquietudes. Este panel está formado por 4 expositores, cada uno va a hacer su presentación y luego vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas que ahí vamos a poner, como quien dice, toda la carne en el asador. Nuestra segunda panelista ha dedicado su trayectoria a impulsar una educación más inclusiva, práctica y conectada con las necesidades del país. Damos la bienvenida a la doctora Milena Gómez Cedeño. Doctora Milena Gómez Cedeño, gerente educativa, rectora del ITSE, Educación Superior del Ciclo Corto. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión educativa, científica y empresarial a nivel nacional e internacional. Es doctora en empresa por la Universidad de Barcelona y tiene máster en investigación, logística y gestión de producción. Ha desempeñado cargos destacados en el sector público y actualmente es gerente educativa y rectora de ITSE. Millones de jóvenes a nivel de Latinoamérica ni estudian ni trabajan. Obviamente estos datos que nos presentó René habla de que el desempleo tiene cara de joven, pero tenemos que hablar de empleabilidad. Mi primer objetivo es cuáles son los empleos, cuál es el entorno global en el cual nos encontramos. Y por eso quiero hablar que los empleos del futuro aún no existen. Y si no, miremos esto. Cada vez generamos más información al día. Hoy tu móvil permite saber dónde estás, qué has comprado. Cada vez generamos más información al día. Hoy tu móvil permite saber dónde estás, qué has comprado, qué has leído, con quién te has relacionado, pero también los electrodomésticos, los vehículos o los robots de las propias fábricas envían datos a las compañías sobre su estado, cuánto se usan, cómo se usan, lo que llaman Internet de las cosas. Hasta ahora, para procesar todos esos datos, hemos tenido enormes departamentos de contabilidad, administración, marketing, mantenimiento, millones de personas haciendo trabajo especializado, repetitivo y de datos. Pero ahora tenemos a alguien al que le encanta el trabajo especializado, repetitivo, de datos, obedece ciegamente y no cobra un sueldo ni descansa.
Bingo. Los ordenadores. ¿Cuánto trabajo especializado y repetitivo hay en nuestra sociedad? Con un cambio global. Un número de personas necesitará capacitarse nuevamente debido a la automatización. 1.200 millones de jóvenes se incorporarán al mercado laboral en los próximos 10 años en países en desarrollo. ¿Cuál es el desafío? La escasez de empleos a nivel... 40% de las competencias que todos tenemos aquí en estos momentos debe ser reescalada, hacer un upskilling, porque las competencias que se requieren para menos de 5 años son diferentes. Y el 90% de las empresas ya al 2030 van a estar aquí. Las empresas que no están usando inteligencia artificial se están quedando atrás. El 64% de los directores ejecutivos esperan que la inteligencia artificial aumente la eficiencia de sus empleados y sus empresas en el lugar de trabajo. Eso ya está pasando hoy en día. O sea, ya las empresas que lo están utilizando están teniendo datos muchísimo mejores. BCG, una de las consultoras más famosas del mundo y más grandes del mundo, hizo precisamente un test. Le dio a la mitad de sus consultores inteligencia artificial y la otra mitad no. Y los que sí tenían inteligencia artificial, Marco, hicieron 12% más tareas, 25% más rápido y con un 40% más de calidad. Y estás hablando de una empresa muy picuda, con gente muy picuda trabajando ahí. Hay un estudio... Estamos hablando que el top 10 de las carreras en menos de 5 años son Big Data, especialista en energías renovables, inteligencia artificial, análisis de datos, transformación digital, desarrollo de software, ciberseguridad, robótica, sostenibilidad. ¿Cuántas de estas están dentro de nuestra oferta de educación superior? En Panamá, al menos. ¿Cuántos de nuestros jóvenes están yendo a estudiar estas carreras, al menos? Pero además tenemos que evaluar cómo llegan a nivel de educación superior. De acuerdo a las pruebas PISA, 1 de 10 tiene la suficiencia básica de matemáticas, 2 de 10 de ciencia. Y a nivel de electroescritura, 7 de 10 no entienden lo que leen. Pero el empleo va a ser STEAM. Con lo cual, tenemos esto. René nos hablaba, los graduados universitarios, 1, se incorporan al mercado laboral. ¿Le estamos dando las competencias adecuadas que requiere empleo de hoy y del futuro? ¿O estamos graduando buzos profesionales para el desierto? Y el llamado es a reimaginar la educación. 70% de los jóvenes, o sea, 450 millones de jóvenes a nivel global, están desvinculados con las habilidades que requieren para el empleo. Con lo cual, el desempleo, si no hacemos algo, tiene cara de joven y además de mujer. 3 Cs. ¿Cuáles son las habilidades que necesitamos desarrollar? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos. Mi mente vive en la nube. Y hay varias copias de mi cuerpo. Así que mientras las personas inviertan su tiempo en mí, soy básicamente inmortal. Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota, como si fueran robots. Y los niños, o los estudiantes, nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. La educación necesita ser reiniciada. La educación para el futuro de los niños debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Deberíamos centrarnos en las 3 Cs. Y las 3 Cs son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. No la inteligencia artificial, sino el humano que utilice estas herramientas para el desarrollo del empleo de hoy y del futuro. ¿Y esto qué quiere decir? Los niveles de especialización son mucho más altos. Antes veíamos cuando el solo terminar la secundaria, yo voy a buscar un empleo. Hoy el nivel de especialización requiere niveles más altos de formación, pero ahí tenemos el 92% de la población panameña que está fuera de la educación superior. Así está la pirámide. Los vamos perdiendo a medida van avanzando.
Y a nivel de educación superior solo tenemos el 8% de nuestra población y de acuerdo a la OCDE requeremos el 49% al menos en educación técnica superior o técnico universitario. Y la base está aquí, del 60 al 70% de las economías se establecen o se sustentan con los técnicos. Un PhD por un PhD de 3 a 5 ingenieros y de 100 a 300 técnicos 4.0. Pero allí tenemos el 0.2% de la población en ese nivel. Eso se traduce que tenemos este gap. Necesitamos que los que terminen la secundaria lleguen al menos a 2 años de nivel superior. Y al 2030, menos de 5 años, tenemos hoy por hoy al 76% de la población panameña sin las habilidades adecuadas para el empleo de hoy y del futuro. Brechas identificadas. Y esto es algo interesante. Si estamos hablando que necesitamos al 50% de la población, al menos con 2 años de educación superior, hablemos de media maratón y de una maratón. El 70% de la población panameña que ingresa en educación superior abandona los 2 primeros años. Por eso la educación superior en ciclo corto que estamos trabajando en el ITSE es una respuesta eficaz y eficiente, co-construidas con el sector privado para cerrar esta brecha. Y de hecho, el diagnóstico de la educación superior habla de que Panamá requiere nuevos modelos para cerrar estas brechas, porque no hay una conexión entre el sistema educativo y lo que requiere el mercado global. ITSE trabajamos... ¿Sabías que estudio en Londres, Singapur y Alemania al mismo tiempo? ¿Sabías que estudio en Londres, Singapur y Alemania al mismo tiempo, pero sin salir de Panamá? Singapur, Alemania, co-construyendo con el sector productivo, educación superior, termino la media, un técnico superior son los 2 primeros años de educación superior, que es lo que requiere nuestra pirámide productiva. Yo esto lo voy a avanzar rápido, estamos aquí, educación superior en ciclo corto, homólogo a los técnicos de nivel universitario, pero allí necesitamos que esté el 49% de la población en menos de 5 años. Y realmente quiero dejarles un mensaje positivo. Recientemente, la directora global de la UNESCO habla sobre el gap que tiene Latinoamérica a nivel de educación. Habla de qué deberían estar haciendo los países de Latinoamérica, que son los que tenemos los mayores rezagos en educación. Lo interesante es que dice, lo que está trabajando Panamá es la vía correcta porque hoy por hoy tiene el 10 de 10 de Panamá. Hoy por hoy, 8 de cada 10... propios para emprender. Eso quiere decir que 10 de 10 personas que salen de carreras cortas del ITSE, duraderas de 2 años, tienen que hacer después que salen de aquí. Entonces, realmente el mensaje es, tenemos que trabajar desde co-construcción, academia, sector privado y gobierno para cerrar las brechas de habilidades y competencias, porque tenemos menos de 5 años para preparar a la población panameña a esa empleabilidad. Muchas gracias. Seguro tenemos muchísimas interrogantes, preguntas de ustedes. A continuación, damos bienvenida a un líder reconocido por su visión estratégica y su compromiso con el desarrollo del sector construcción en Panamá. Su experiencia fundamental, ha sido fundamental su experiencia para entender los desafíos y oportunidades del mercado laboral desde el punto de vista y la perspectiva empresarial. Con ustedes, Alejandro Ferrer. Gracias por estar con nosotros. Alejandro Ferrer, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción.
Licenciado en Ingeniería Civil con maestría en Ingeniería Gerencial y más de 25 años de experiencia en la construcción e infraestructura. Ha desempeñado cargos de liderazgo en empresas del sector y preside un importante gremio empresarial desde 2024. Representa al sector privado en diversas entidades gubernamentales y empresariales. Gracias, muy buenos días a todos. Hoy daremos un breve paso por el tema de empleo desde la visión de construcción y cuál es la relación que hay entre nuestra industria y este importante indicador. En el caso particular de la construcción, somos uno de los sectores más importantes de la economía. Es un sector productivo formal y en constante evolución. Somos un gran generador de empleo y tenemos la posibilidad de generar empleos en corto plazo. Y en otros momentos de nuestro pasado reciente hemos podido llegar a pleno empleo en momentos de gran movimiento económico, como fue la ampliación del canal en el año 2009, donde hubo mucha inversión en proyectos de infraestructura de gran nivel. Tenemos también que aportamos a la parte económica del Producto Interno Bruto. Actualmente somos el 14.8% del Producto Interno Bruto y en mejores tiempos hemos sido alrededor del 18-19% del Producto Interno Bruto. Pero además de esto, la construcción provee también desarrollo social. ¿Por qué? Porque ofrece empleos bien remunerados y eso a la vez genera estabilidad dentro de un marco legal conocido. Aquí tenemos una gráfica que indica que en los últimos 3 años la construcción ha generado el 42% de los empleos en el primer trimestre del año. Entonces eso nos da una idea de las posibilidades de empleo que ofrece una industria como la nuestra. En la parte de abajo vemos cómo nuestro crecimiento con relación al PIB ha ido a la baja en los últimos años. Este año había una variación del 4.8% en lo que va en el año 2024, que fue un año que cerró con cifras bastante lentas, donde vimos algunos indicadores de la industria bajar, como el consumo de cemento y de concreto. ¿Y de qué depende un poco la generación de empleo y cuál es la importancia? Primero, necesitamos de la inversión local y extranjera. Tenemos, para efectos, la ralentización de inyección de nuevas inversiones. Tenemos que tener un clima de estabilidad para poder atraer inversión tanto local como extranjera. Y eso lo mencionó también René en su presentación. Aquí lo que tenemos es una crisis de confianza. Tenemos nosotros que vender un país donde haya confianza para el inversionista, ya sea local o extranjero, donde haya estabilidad. Y eso no lo hemos tenido en los últimos meses por reacciones que hemos tenido en las calles por una reforma a una ley, a la Caja del Seguro Social, que era estrictamente necesaria. Pero tenemos también temas positivos y en los temas positivos tenemos la ley de interés preferencial. Actualmente tenemos una ley de interés preferencial que incentiva, primero le facilita al comprador obtener vivienda a intereses más económicos y segundo, promueve la inversión en nuevos productos de vivienda. Y creo que es una buena noticia que Panamá en los últimos años ha ido saliendo de las listas grises donde estábamos incluidos de manera injusta probablemente, y Panamá ha tenido la oportunidad como país de mostrar que ha dado pasos importantes en evitar temas de lavado de dinero, entre otras cosas. A nivel de acciones institucionales, para nosotros es importante la capacitación y para
Para entender dónde estamos desde el punto de vista laboral hay que fortalecer todos los datos que tienen que ver con las estadísticas laborales. ICAPAC interactúa con diferentes instituciones educativas. Tenemos un puesto en el Consejo Directivo del ITSE, donde el input del sector privado es importante para que instituciones de esta naturaleza puedan dirigir sus programas de formación hacia donde están las necesidades de la industria. Como Educa acabamos de participar en una revisión curricular, en una mesa dedicada al sector construcción, con la intención de fortalecer los bachilleres de construcción y evidentemente con otras universidades locales, porque aquí en Panamá históricamente hemos pensado, y creo que somos el país de los licenciados, no sé por qué aquí se piensa que sin un diploma de licenciatura aquí no se hace nada, cuando realmente Milena nos explica que hay una gran necesidad de personas, capacidad de capacitarlas en carreras de ciclo corto. Y obviamente la inversión aquí la tenemos en dos vertientes, la inversión pública y la inversión privada. A nivel de inversión pública, hemos visto que el día de ayer se fue publicando un proyecto de presupuesto donde hay un aumento en el renglón de inversión pública, y ahí lo vemos en la parte inferior de la diapositiva. Tenemos un presupuesto de inversión para el 2026, que obviamente no ha sido aprobado, pero con una expectativa de invertir 11.151 millones de dólares, una cifra récord. Entonces, esto es importante porque la inversión pública genera proyectos y genera empleo, además de lo que podemos hacer desde la esfera privada. ¿Cuáles son los desafíos? Primero, a nivel de contratos, no alcanzamos todavía las cifras que teníamos antes de la pandemia. Tenemos un 66.3% de total registrado en marzo de 2019. ¿Y cuál es el reto de la construcción? Que la construcción es una industria que contrata por fases, es decir, no hay contratos permanentes como lo hay en otras industrias, y lo que genera una alta rotación dentro de nuestro negocio. A nivel de retos estructurales, creo que hay mucho que hacer en infraestructura educativa. Todos estos laboratorios de los institutos profesionales y técnicos que preparan personas en bachiller de construcción, les hace falta mucha inversión en equipamiento. Y además de eso, que realmente las personas sientan la necesidad de prepararse para un oficio de construcción. Yo creo que el obrero de construcción tiene un gran estigma y eso significa que las personas terminan en la industria de la construcción porque no llegaron a estudiar nada, porque no terminaron la secundaria. Entonces, como que no estás capacitado, bueno, anda a ver a la construcción a hacer trabajo físico. Y nada más lejos de la realidad, la construcción es un oficio técnico, donde se requiere conocimientos, donde se requiere capacitación. Y las empresas que por la rotacionalidad de la industria a veces no estamos dispuestos a invertir en capacitación de nuestra propia fuerza laboral, entonces vamos a depender más de que salgan preparados desde la escuela secundaria y donde la gente realmente vea en la construcción como una carrera que quiero llevar adelante, no como un peor es nada o como que, bueno, no me quedó más de otro remedio. A nivel de las oportunidades, ya hablamos de que es importante que hayamos salido de las listas grises. ¿Qué significa esto para Panamá? Que empresas extranjeras vean a Panamá como un posible punto para establecer sedes regionales, para establecer negocios, plantas industriales. Panamá cuenta con un montón de zonas francas e incentivos para este tipo de empresas. Eso es algo que debemos poder explotar. Ya hablamos un poco de la mejora del entorno y sí, incentivar a aquellas industrias que generen empleo. Fortalecimiento de la mano de obra a través de programas de capacitación y formación y entrar un poco en otras competencias. Evidentemente hay un enfoque hacia desarrollo de tecnologías en nuestra industria también. Hacia allá se dirigen los esfuerzos educativos. Y lo otro positivo que tiene la industria es que producimos empleos bien remunerados dentro de un marco legal conocido, una convención colectiva madura que tiene más de 40 años, donde no solo hay buenos salarios, sino también
beneficios de toda clase. Las acciones estratégicas de CAPAC ante el tema de capacitación y educación. Tenemos un Instituto de Capacitación de la Industria, ISIC, que ha preparado más de 4.000 personas en diferentes temas. Aquí tenemos una gráfica de cuáles son los temas en los que enfocamos nuestra capacitación. Tenemos un 9% en la parte económica, 11% en la parte administrativa, 10% en temas ambientales, 6% en seguridad y salud ocupacional. CAPAC tiene un programa de una escuela permanente de seguridad, entendiendo que la construcción es una industria de riesgo y en la que hemos tenido éxito de reducir accidentes fatales en nuestra industria, y un 25% en aspectos técnicos. Cuando hablamos de aspectos técnicos hablamos de cursos dirigidos a supervisores, trabajadores, jefes de cuadrilla, en el tema de lectura de planos, códigos, normativas, etc. Estos son un poco los enfoques que tenemos con otras estrategias de desarrollo. El PMI, básicamente, que es el Project Management Institute, está dirigiendo nuevas iniciativas hacia el fomento de herramientas digitales, y Lean Construction es un concepto de eficiencia donde los procesos constructivos sean cada vez más eficientes, más sostenibles y con mejores resultados para el cliente. Además, ya hablé un poco sobre la escuela de seguridad, que es un tema que ya funciona. El tema de gestión de la calidad y la productividad. Yo creo que en productividad en la construcción tenemos mucho que hacer, porque la productividad en la industria no es solo la capacidad que tiene un operario de instalar o de producir metros cuadrados de instalación de cualquier material en obra. La producción realmente es un esfuerzo conjunto que involucra también a la empresa. Tiene que ver con programación, con suministro de materiales y con instrucciones claras y detalles constructivos identificados. Aquí mencionamos un poco la convención colectiva, porque es un marco legal que hoy en los medios se entiende diferente, pero es muy importante aclarar que una convención colectiva de muchos años le ha dado una estabilidad a una de las industrias más importantes de Panamá. ¿Y qué me refiero con estabilidad laboral? Que aquí los salarios son temas conocidos. Las reglas, las condiciones especiales de la industria están definidas en un convenio colectivo de muchos años. ¿Cuáles son las conclusiones? Somos un motor clave de la industria con generación de empleo. Tenemos que mantener la formación en conjunto con la parte público-privada. Asumimos como gremio un compromiso con la capacitación técnica y tenemos un rol estratégico en la transformación educativa. Y aquí es importante la gran labor que hace el ITSE trabajando de la mano con el sector productivo. Recomendaciones: tener una visión de Estado en cuanto a gobernanza educativa, establecer políticas de educación nacional que tengan realmente un norte, que no sea un tema del gobierno de turno, sino que sea una política que pueda tener continuidad en el tiempo. Mejorar la infraestructura y la calidad docente. Siempre que pensamos en capacitación, pensamos en el estudiante, pero yo creo que es tanto o más importante que podamos capacitar a los docentes, porque en la medida que tengamos docentes bien capacitados en lo que tienen que hacer, no solo en la parte técnica que enseñan, sino en cómo lo transmiten a los estudiantes. Alianzas para la formación técnica, conexión, educación, trabajo. Se aprende también aplicando en las empresas aquello que se enseña en las aulas de clase. Así que eso es un tema muy importante donde CAPAC también va a formar parte. Y asegurar continuidad en la evaluación de estas reformas educativas que no sufran cambios en el tiempo. Muchas gracias por su atención y felicidades a la prensa por este foro y estas iniciativas.
Les damos las gracias al señor Ferrer y a continuación damos paso a un panelista cuyo enfoque analítico y visión estratégica también han contribuido a fortalecer la toma de decisiones en entornos complejos. Su experiencia viene acompañada de organizaciones en momentos críticos, lo que lo convierte en una voz clave para comprender desafíos financieros y regulatorios del presente. Adelante, bienvenido. Bismarck Rodríguez, líder regional de consultoría de PwC Interaméricas. Profesional con 28 años de experiencia en el sector financiero, liderando proyectos de gestión de riesgos, estrategia empresarial y transformación financiera en Latinoamérica. Reconocido conferencista y asesor de juntas directivas con un enfoque integral en la regulación bancaria y la eficiencia operacional. Buenos días a todos, un gusto acompañarles, muchas gracias a la prensa por la invitación a participar. También es un gran honor poder estar acompañado de estos panelistas tan especiales y tan impresionantes que me han precedido. Cuando hablamos de este tema estuve pensando en qué podía hacer, ¿no? Y hablé con Chat PwC. Nosotros tenemos una aplicación que hemos profesionalizado dentro de PwC, que se la compramos a OpenAI y nos ayuda a trabajar, ¿no? Es como nuestro copiloto de trabajo. No le damos lo que nosotros pensamos, sino que le pedimos que nos ayude a pensar, ¿no? Y cuando veía el tema, no dejaba de pensar en el tema de la inteligencia artificial y todos los mitos que creamos en relación con esto, ¿no? En primer lugar, siempre hay un miedo, ¿no? Nosotros tenemos una encuesta global que se llama Hope and Fears, todos los años la hacemos, que está dirigida a los trabajadores, a los empresarios, donde vamos haciendo un sondeo de cuáles son las preocupaciones y las grandes esperanzas que estos tienen en relación con temas de trabajo, etcétera, etcétera. La directora del ICSE mencionó lo del Globo, el Foro Económico Mundial. Nosotros participamos allí, tenemos un paper muy bueno sobre este tema allí. Y cuando entonces veía el tema, yo decía, bueno, el mito es que realmente la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, nos lo va a quitar quien se prepare para trabajar con la inteligencia artificial. Y en ese sentido estuve reflexionando sobre 10 temas que quizás pudiéramos traer a la mesa y reflexionar sobre el mismo. Es una realidad que vivimos un mundo acelerado. Como vivíamos hace 10, 20 años atrás, no es igual a como estamos viviendo el día de hoy. La digitalización, la automatización nos está transformando todo lo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nuestra encuesta global de CEOs, más del 40% de los CEOs piensa que sin abordar este tema, sus empresas no son sostenibles en los próximos 10 años. Eso es una realidad, primer hecho. Segundo tema, ya lo mencionaba el ICSE. Hay una brecha brutal entre la oferta académica y lo que el mercado laboral necesita. Nosotros hemos hecho como los mediocampistas cuando ya no encuentran, los delanteros, perdón, cuando ya no encuentran que le pasen balones al frente, hemos bajado la defensa. Y bajar a la defensa, ¿qué significa? Nosotros estamos yendo ya a la escuela a tratar de motivar a la gente que tome ciertas y determinadas profesiones que para nuestro negocio es muy importante. Y en ese sentido, lo que nosotros vemos acá es que la inteligencia artificial, agéntica o generativa, como lo queramos ver, es un elemento que nos está creando muchas necesidades en materia técnica, pero nuestra oferta académica sigue clavada en el tema de memorizar. En el tema de memorizar sin criterio. Y el principal problema que tenemos hoy día es de pensamiento crítico para la creatividad, ¿no? El tercer elemento que se conecta con esto es que hay una nueva economía en el mundo y hay nuevas habilidades que son requeridas. La economía digital llegó. El fin de semana pasado, Sam Altman, en un foro, decía, el director ejecutivo de OpenAI, decía que los nuevos millonarios del mundo van a ser los que dominen y entiendan la inteligencia artificial.
Entonces tenemos que montarnos en eso. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que no basta con saber el tema, sino también hay que saber pensar. Muchas veces nos paramos en lo técnico, pero también necesitamos líderes en las organizaciones que gestionen cambios. Y esos elementos también son aspectos que la oferta académica debería estar considerando hoy día. El otro punto importante es, ya lo mencionaba Mirela, de ICSE, y yo creo que tomaste el mismo dato de nuestra encuesta, que decía que el 40% de los trabajadores necesitará reconvertirse en los próximos 3 años. Y esta es de la encuesta global nuestra de Hope and Fears. Y la realidad es que la inteligencia artificial generativa está transformando lo que hacemos en el día a día. Las tareas rutinarias se están automatizando, pero también nos están dejando mucho tiempo para hacer lo que antes no sabía. Yo, por ejemplo, en proyectos que hemos tenido con clientes, he tenido ocasiones donde un par de personas me dicen, wow, ahora sí puedo hacer lo que yo tenía que hacer con este trabajo, gracias. Entonces, eso es muy satisfactorio cuando uno hace una consultoría, porque generalmente uno les cuesta plata a las organizaciones, y que te den la gracia por hacer algo que tú haces es una cosa maravillosa. El número 5 del tema que estuve pensando en relación con esto, lo conecto con ICSE, y yo creo que con el marco que precedió en la primera ponencia, con toda la situación económica, con todos los shocks y los aftershocks que han habido, nosotros necesitamos como 5 ICSE en Panamá. Pero 5 ICSE conectados a una estrategia país. Aquí hablamos de hub logístico, aquí hablamos de hub financiero, pero necesitaríamos hablar de un hub de talento. El futuro de Panamá está en vender talento. Costa Rica lo entendió y nos está ganando esa carrera, la está ganando muy bien. El tema es que aquí hay material humano, pero nos hace falta una política que consolide todo eso. Un hub de talento sería ideal, porque esta situación de aprender, esta situación de esta coyuntura que estamos, es un evento ineludible, pero también es un sistema que podemos manejar. El sexto elemento que estuve reflexionando sobre este tema es el que tiene que ver con la estrategia empresarial. ¿Qué hacemos los empresarios cuando entendemos que la academia no nos está dando los profesionales? Tenemos que buscar y meterles 2 años de formación para tener una persona que resuelva problemas en las organizaciones. Entonces, la nueva universidad hoy día es la empresa. Esa es la realidad. Por ejemplo, nosotros hemos certificado 95,000 personas en el mundo en este tema, porque entendimos que teníamos que transformarlo. A mí, un cliente hace unos años atrás, en una conferencia que estaba dando en República Dominicana, me decía, Bismarck, pero tú cada 2 años hablas de algo diferente. Por supuesto, porque es que el conocimiento avanza y nos hace obsoletos muy rápidamente. Hace 5 años, 6 años atrás, leía yo una estadística de que lo que las universidades enseñaban en 2 años ya era obsoleto. O sea que cuando tú iniciabas la carrera, a los 4 años que te graduabas, lo que habías aprendido ya, como decía aquella canción de Rubén Blades, cuando me aprendí la respuesta me cambiaron las preguntas. Entonces, exactamente igual, ¿no? El otro elemento es el de las alianzas públicas privadas, conectando que estamos bajando de la delantera a la defensa a buscar balones para volverlos a llevar arriba. Entonces también se requiere que esas políticas públicas y privadas se articulen y generen los cambios que se requieren en el país. La realidad es que sin colaboración no hay transformación. Y la reconversión laboral realmente no es un lujo, no es un tema de moda, es una necesidad, es una urgencia. ¿Okay? El octavo punto es que todo esto es muy lindo, pero la realidad social es la realidad social. La realidad social es que tenemos amas de casa, tenemos gente que están fuera del sistema educativo, personas con discapacidades diversas, personas con neurodiversidad también, y todas estas personas tienen un espacio también. Algunos muy probablemente los tendrán de forma natural. Los neurodiversos son excelentes en la parte de programación y data analytics por sus propias condiciones cognitivas, pero hay otras personas que también hay que traer hacia adelante. Es un elemento también a considerar, porque la equidad no es un tema de ética, es un tema estratégico también, según nuestro punto de vista. El otro punto importante es que hay que medir lo que se está invirtiendo. No
formar por formar, y eso es un aspecto que es importantísimo de racionalización en nuestras organizaciones. Mucha gente, yo me acuerdo cuando yo daba clases de maestría que yo escuchaba gente, no, yo estoy aquí porque la empresa me paga el posgrado, pero cuando tú los ponías a trabajar, era muy frustrante desde el punto de vista de instructor, ¿no? de profesor de posgrado, porque yo veía gente que estaba allí puesta porque la estaban pagando una maestría, no porque realmente le fuera a sacar provecho a una maestría. Una pregunta básica que cualquier profesor en el mundo hace al principio o una actividad básica que uno hace al principio del curso es decir, por lo menos así aprendí yo en las varias universidades donde he dado clases en varios países, este es el temario de este curso, estos son los posibles libros que pueden estar consultando, estas son las referencias que se pueden encontrar. Y me recuerdo que en más de una ocasión una persona me decía, ¿dónde puedo conseguir ese libro? Entonces yo le decía, mira, ahí está Amazon, están unas cosas que llaman librería y está la magnífica pared del fondo de ese lugar que llaman Farmacias Arrocha, ahí también pueden encontrar libros. Entonces, eso lo choca a uno. Y el otro aspecto importante sobre el cual estuve reflexionando es que si partimos de la premisa que la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas, pero sí a quienes no se adapten, entonces lo que debemos asumir es que el futuro lo construimos aprendiendo. El futuro lo construimos aprendiendo porque es lo que tenemos que hacer hoy día, pensar mejor, enseñar a nuestra gente a pensar mejor, empezar a enseñar a nuestra gente a comunicarse mejor y decididamente tratar de motivar a la gente que sean mejores seres humanos. Ya casi para finalizar, quiero hacer referencia a mis hijas, ¿no? Cuando en el 2005, 2006 me pidieron un Wii, a mí me aterraba que se metiera en el tema de los videojuegos, por eso la imagen que puse allí, ¿no? El acudiente anónimo. Y yo le decía, bueno, ok, yo te voy a dar el Wii, estamos en abril, yo te voy a dar el Wii en diciembre, como niño Jesús, si ustedes me leen cada mes un libro. Bueno, se pusieron las pilas, hubo una que leyó más de un libro por mes, la mayor, la otra se lee su libro por mes, hoy son unas ávidas lectoras, hoy están aportando a la sociedad, tengo una hija que está haciendo investigación de Alzheimer, la otra es una abogada que está estudiando, que está trabajando en España, y pude hacer que jugaran y disfrutaran los videojuegos, pero también que fuesen ávidas lectoras. Y eso nos lleva al tema de que la mentalidad de aprendizaje es algo que tenemos que motivar todos los días, empezando por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa mentalidad, adaptarse a las nuevas tecnologías va a ser más complicado. Típicamente, ¿qué vemos? Para abordar el futuro, que no es una tarea fácil, lo importante es hacer un reconocimiento de cuáles son las brechas que tenemos nosotros o la gente que trabaja con nosotros, cuáles son las capacidades específicas que hay que desarrollar para roles específicos, o sea, que hay un propósito. Y el otro elemento importante que no podemos olvidar es las habilidades blandas, ser gente. Porque cuando uno es gente y se sabe estas cosas, es mucha mejor persona. Y por último, una frase que a mí me gusta y de un autor que ha sido satanizado por muchos, pero yo lo tengo como un autor de consulta. Eso cuando uno tiene que romper el vidrio y sacar el extintor, yo busco el libro de ¿Qué haría Maquiavelo? Lamentablemente en el mundo creo que siempre hay que tener alguna consistencia, alguna consulta de esta. Y Maquiavelo dice en una de sus partes del Príncipe, los hombres sabios aprenden más de los enemigos que los necios de los amigos. La pregunta es si este tema de la inteligencia artificial para nosotros es un amigo o un enemigo. Muchas gracias. Panelistas que lo antecedieron para empezar con el ciclo de preguntas-respuestas. Tenemos muchísimas preguntas del público, algunas que hemos anotado también, para profundizar en algunos de los temas que ustedes tocaron. Voy a tratar de ser equitativa
su presentación. Que abarque algunos de los ángulos que se han tocado. René, gracias por estar con nosotros nuevamente acá. Y una de las preguntas inevitables es, ¿cómo hacer que Panamá no se siga convirtiendo, no siga afianzando esa posición de ser una fábrica de informales, desde tu punto de vista? Adelante. Sí, bueno, necesitamos confianza. Si no hay confianza, no hay inversión privada. Si no hay inversión privada, no hay generación de empleo formal. Lamentablemente, las actividades del sector interno de la economía, que aportan 70% de los empleos, tienen niveles de informalidad muy superiores al promedio de la economía, que es 49,3%. Es debido a que básicamente no hay confianza para invertir en estos sectores, y eso es básicamente lo que tenemos que encarar. Y yo creo que para nosotros poder generar confianza, tenemos que ser confiables y predecibles. Y nos hemos convertido realmente en un entorno impredecible e incoherente para la inversión privada. Hemos hecho lo imposible por espantar la inversión privada, y eso tiene que cambiar. ¿Puedes dar ejemplos concretos que materialicen esa hipótesis o esa idea de que hemos espantado la inversión privada? Sí, nosotros nos toma 10 años decidir si queremos las inversiones que ya tenemos, y la respuesta es no, caso minera. ¿Okay? Aparte de esto, vimos el caso de Chiquita, un país donde las consignas valen más que las realidades, porque el tema de que la ley 462 genera pensiones de hambre es una imposibilidad matemática, porque desde el 2012 solo el Estado genera empleo formal. Pero cuando las consignas valen más que las realidades, las calles hacen jurisprudencia, y estamos dispuestos a secuestrar una provincia y masacrar a 7.000 familias para demostrarlo, nos convierte en un destino hostil hacia la inversión privada. Y yo creo que es básicamente lo que tenemos que reversar. En los últimos 2 años, nosotros nos eliminamos el 80% de nuestras exportaciones. Y yo creo que dentro de todo esto tiene un impacto directo también sobre la inversión privada nacional. Veamos el caso de la construcción. Es decir, definitivamente necesitamos coherencia, necesitamos básicamente reglas claras. El Estado tiene que crear las condiciones para que se dé esa inversión del sector privado. El Estado es el único que ha generado empleo formal, y los mayores aumentos salariales desde el 2012 se han dado en el Estado. Los educadores recibieron 96% de aumento salarial, el personal de la salud 65%, el personal de la administración pública y seguridad pública 55%, cuando la economía aumentó salarios en 43%. Eso es totalmente incoherente, máxime si lo hacemos con plata prestada. Entonces yo creo que tenemos que aterrizar, mirar data, mirar cifras, más realidades, menos consignas, menos descalificaciones. Y obviamente creo que tenemos un tema con la gobernabilidad. Nosotros nos quitan el grado de inversión fundamentalmente por el deterioro de la gobernabilidad, aparte obviamente del deterioro de las finanzas públicas. Así que creo que tenemos que definir el país que queremos, y yo no puedo construir un país destruyéndolo. Así que creo que es donde no queda claro, y yo creo que nos llegó el momento. Tenemos una economía artificial donde los beneficios se convirtieron en derechos y los hemos financiado con deuda, y se nos acabó el saldo de la tarjeta de crédito, sencillo. ¿Okay? Entonces, hora de enfrentar las realidades y realmente ajustar. Nosotros no estamos viviendo de lo que ganamos, sino lo que le cargamos a la tarjeta de crédito. El año pasado tuvimos el déficit fiscal y la deuda pública más alta de la historia, y el nivel de informalidad laboral más alto en los últimos 20 años. Esto nos debe decir algo, básicamente, y yo creo que es el momento de enfrentarlo. Se nos acabó el saldo de la tarjeta de crédito y tenemos que enfrentar la realidad. René nos ha regalado varios titulares. Pasamos al lado académico. Con Milena. Educación de ciclo corto. Hay que desmitificarla. Cuando un chico quiere estudiar una carrera de ciclo corto y se lo comunica a sus padres o tal vez a sus tutores o a sus asesores académicos, probablemente no encuentre como esa asertividad que espera, porque todos están pensando que es mucho mejor tomar una carrera universitaria. ¿Coincides con esto? Y un poco Alejandro también lo mencionó, que no todos tienen que ser licenciados. Bueno,
primero, la pirámide productiva la presenté. Del 60 al 70% de una empresa requiere quien realice la operación. ¿Okay? Allí están las oportunidades reales. Bueno, si tenemos que ver modelos como Alemania, Suiza, sostienen a través de estos técnicos 4.0 nuevas competencias. Esto también es importante tenerlo bastante claro. Y después yo compartí una imagen en donde salía la maratón y la media maratón. Digamos que la maratón es la licenciatura, ¿sí? Pero el 70% de los panameños se quedan antes de completar la distancia de media maratón. ¿Qué es el ITSE? El ITSE lo que busca es formar a los panameños para esa media maratón, que en 2 años, que además co-construimos las carreras con el sector privado, pero además con lo que decía Bismarck, también con una visión estratégica país, alineada a los planes estratégicos de gobierno, al plan de ciencia, tecnología e innovación, porque efectivamente tenemos que responder hacia donde Panamá está apuntando, hacia donde están las oportunidades, ¿ya? Entonces, si nos concentramos en formar a los panameños en media maratón, que es donde está la necesidad de empleo, la OCDE habló de aquí al 2030, en menos de 5 años, los países que quieran sostener su competitividad requieren formación de nivel técnica, STEAM, con habilidades de las mal llamadas soft skills, que realmente son las habilidades de poder, y ahí lo presentamos mandándole un saludo a todos los C3 de Colón. Creatividad, curiosidad y pensamiento crítico. En eso efectivamente no nos va a deslocalizar la inteligencia artificial, sino el humano, que sepa utilizar con pensamiento crítico, con creatividad y con curiosidad esas nuevas tecnologías para resolver los problemas. Y allí coincido con Bismarck, con su cierre de la presentación. Hoy por hoy, la competencia número 1 en el mundo es aprender a aprender, porque el conocimiento se desactualiza de manera rápida y lo que tenemos que desarrollar es la capacidad de aprender a aprender. Sigo contigo para atender alguna de las preguntas de la audiencia y tienen la curiosidad de saber si aquellos jóvenes que estudian carreras cortas en el ITSE y desean continuar estudios universitarios, ¿se les reconoce estas materias ya cursadas? Es importante, gracias por esa pregunta, es importante comentarles que el ITSE es un instituto de educación superior que tiene una ley homóloga a la de las universidades oficiales del país, con el mismo amparo constitucional de valía de sus títulos de nivel técnico, que es homólogo a un técnico universitario. La diferencia es que la formación en el ITSE es teoría y práctica. Muchas veces me dicen que bueno, el ITSE es un instituto. ¿Qué es? ¿Por qué nadie se cuestiona qué es el Instituto Tecnológico de Monterrey, el TEC de Monterrey? Que de hecho es quien nos está acompañando en esta segunda etapa de implementación. Tenemos que abrir el panorama, tenemos que hablar de instituciones de educación superior, que eso no solamente encierra las llamadas universidades, sino que somos un sistema que lo que tenemos que hacer es poner al panameño en el centro, brindarle las competencias que requiere la competitividad, los empleos, y que al final tenemos que hablar de rutas formativas, un poco lo que me decías, Yolanda. No es que me van a decir que por qué un técnico. Señores, es un escalón. Completemos la media maratón porque primero la economía de nuestro país es lo que principalmente requiere y después podemos continuar, pero lo que sí estamos viendo que efectivamente venimos con muchos retos a nivel de la media. Un poco presenté los datos de PISA, ¿ya? Que tenemos que nivelar la cancha, por eso que el 70% de la población que ingrese al nivel superior se nos queda antes de los 2 primeros años. El ITSE está haciendo un escalón, busca realmente nivelar la cancha, formar a los panameños para esa media maratón
Y mira, allí otra de las cosas, de los datos de que compartí, que para nosotros es espectacular, pero no porque lo hagamos nosotros, ITSE, sino porque hemos generado un sistema de articulación sector privado, gobierno y academia, que es hoy el 10 de 10. De 8 panameños que estudian se insertan. Entonces ese 80% de inserción habla de que es la vía correcta. Muchas gracias, Milena. Alejandro, no me quiero poner polémica, pero mencionaste algo de la convención colectiva, que ha sido un instrumento que ha dado estabilidad a la industria. Entendemos que este año debe haber una negociación, hay un sindicato, que es el Sindicato de la Construcción, que está en medio de un proceso de demanda de disolución. ¿Cómo se entiende esto? ¿Dónde hacen esquina y cómo va a ser esa negociación o esa conversación? ¿Y con quiénes? Muy bien. Primero que todo, tenemos que entender que son dos cosas por separado. Una cosa es la convención colectiva actual y su fecha de vencimiento, y otra cosa es el proceso que enfrenta hoy el sindicato ante una demanda de disolución. Y este segundo proceso puede tomar un año o inclusive un poco más, porque eso lleva un tránsito por la vía judicial con 3 diferentes instancias apelables y estos procesos no son tan rápidos. La convención colectiva vence el 31 de diciembre de este año. Las empresas de CAPAC se han comprometido en respetar lo que está firmado sin importar las situaciones que enfrenta el sindicato a nivel colectivo y a nivel individual de las principales caras de su dirigencia. Y sencillamente, si esta convención colectiva vence a partir del 2026, se abren posibles espacios para negociar nuevas convenciones colectivas y la actual se mantiene vigente hasta que se negocie una nueva convención con, digamos, nuevos artículos y modificaciones a las condiciones existentes. Pero la convención actual representa un piso, ya que las empresas, y tampoco es viable desmejorar condiciones laborales de las que ya se tienen en una industria como la nuestra. Y hago esta pregunta porque evidentemente este es el piso que de alguna manera se vuelve la base de la relación contractual y de empleo entre las empresas de construcción y los trabajadores. Asimismo, y más allá de que la Cámara tiene muchos miembros que son contratistas generales y especializados en la industria, también hay empresas que no están agremiadas a la Cámara y han firmado acuerdos donde prácticamente cumplen la misma convención que nosotros. Entonces la convención colectiva se ha vuelto en un documento que establece las normas básicas de la industria aún para empresas que están fuera de la Cámara Panameña de la Construcción. Gracias. Bismarck, voy contigo. Dándote la oportunidad, fuiste el último al bate y nos diste varias frases aleccionadoras. Quisiéramos saber qué oportunidades ofrece la economía digital, por ejemplo, al emprendimiento o al autoempleo, especialmente para los jóvenes. Me encanta eso, porque fíjate, lo voy a conectar con ICSE y lo voy a conectar con una serie de paradigmas que tenemos en esta sociedad. Tú vas a buscar un préstamo en el banco y dices que eres socio de una firma de consultoría y eres un independiente. Y pareciera que la palabra independiente es un sacrilegio, ¿no? O sea, creo que deberíamos tener la mitad de nosotros, deberíamos ser independientes. Deberíamos ser autónomos. Y institutos como el ICSE u otros similares deberían ser un semillero de gente que emprende. Creo que hoy día, ante la oferta desfasada que tiene la universidad, no podemos seguir pensando lo que decía Alejandro, que este es un país donde de licenciados, no, todo el mundo quiere ser licenciado, ¿no? Entonces, yo creo que nos hace falta un elemento que conecte todos los puntos. Yo creo que se necesita una estrategia de talento país. Y esa estrategia de talento país debería llamar a las universidades a que se revisen, uno, y que no
su modelo de negocio cambie. 2, que la formación ejecutiva se formalice mucho más, porque la realidad es que los que están en las empresas tienen que irse transformando con los requerimientos del nuevo mundo. Y el tercer elemento es motivar a los jóvenes. Yo aplaudo a la gente que le va muy bien como influencer, como DJ, como entretenedor, porque no creo que le puedo llamar artista de reggaetón, sino entretenedor de reggaetón. Había un meme por allí que decía, mira, ¿y tú qué te dedicas? Yo soy coach, influencer y tal cosa. Y dice, ¿y tú qué haces? No, yo soy lo mismo que tú, no hago nada. Entonces, el asunto, yo creo que hemos banalizado el tema de la autonomía y el emprendimiento. Los países desarrollados lo que han hecho es tener gente que emprende. Elon Musk es un emprendedor, Sam Altman es un emprendedor. Todos estos chicos que están haciendo negocios y que están billonarios hoy día son emprendedores. ¿Por qué satanizarlo? Entonces, 1, buscar cómo motivar eso. 2, yo creo que la principal escuela hoy día es la casa. Definitivamente eso no puede cambiar. Yo creo que nosotros tenemos que formar a nuestros hijos para que salgan a la calle a ganarse el mundo. Yo estoy casado en segundas nupcias y mi hijastra mayor estaba buscando trabajo y le preocupaba mucho el tema de la relación bienestar-trabajo. Y yo tuve una conversación con ella donde le decía, no quiero cambiar tu punto de vista sobre el tema de bienestar-trabajo, pero te voy a dar mi experiencia. Mi experiencia es que el bienestar a veces está y el trabajo otras veces está, y no tiene por qué chocar. Es un tema de compromiso y esto se rompe, ese pensamiento de los muchachos se rompe cuando tienen que levantar una casa, tienen que criar unos hijos y tienen un compromiso con la vida. Lo que pasa es que esto no va a cambiar nunca, siempre vamos a tener esta situación y esto nos vamos a mover como seres humanos. Cíclico. Somos unos animalitos que van cambiando de lugar y de situaciones y hemos estado así por más de 5.000 años. Entonces, yo creo que es importante enseñarle a nuestros hijos esto, conectando con lo que tú preguntabas. Definitivamente el tema del emprendimiento es algo que tenemos que estar impulsando. Yo creo que la mayor independencia que una persona puede tener es la del dominio de su conocimiento, y la mayor esperanza que una persona puede tener es la de tener una educación. Y se lo digo por mi cuenta. Yo perdí a mi padre a los 5 años, y el 8 de julio estaba cumpliendo 34 años en esta profesión, y me dio por escribir cómo fue que empecé en esto. Lo puse en LinkedIn, el que quiera verlo allí y le da comentarios chéveres porque me van subiendo las cosas, ¿no? Pero yo relataba que cuando yo entré al trabajo primero, yo siempre quise entrar en Price, ¿no? Y porque tenía profesores en la universidad que me daban clases y eran de esa firma. Entonces, yo tenía la idealización, el romanticismo de que ahí era el lugar donde yo me tenía que desarrollar. Y yo veía que todos mis compañeros estaban entrando en entrevistas, exámenes, y yo había puesto el currículo y nadie me llamaba. Entonces yo supe que el último examen lo iban a hacer un lunes, y yo me apersoné a la oficina, toqué la puerta y dije, mira, yo vengo a presentar el examen. Sí, pero no está en la lista. Y me abre la puerta el que es mi compadre hoy y le dice al gerente de la oficina, mira, hay un loquito ahí afuera que dice que viene a presentar el examen. Entonces el gerente le dice, déjalo entrar, total, ya eso empezó y no va a poder salir bien, no lo va a terminar. La realidad del caso es que yo soy una persona muy intuitiva, resuelvo problemas intuitivamente todo el tiempo, ¿no? Porque tengo un TDAH brutal, ¿no? Entonces eso parece ser, he aprendido que eso, lo que es una desventaja para muchos, para mí es una ventaja. Resuelvo problemas sin darme cuenta que los estoy resolviendo. Entonces, llegué, presenté el examen con un lápiz que me prestaron, un lápiz Mongol que me prestaron, porque no llevé examen, no llevé calculadora, resolví todos los problemas financieros que había y aritméticos, matemáticos, pensando cuál sería la mejor respuesta. Y esa ha sido la verdad de toda mi vida. ¿Cuál ha sido la mejor alternativa para la cosa? Presenté el examen, pasé, y yo dije, ¿qué fue eso? Simplemente mi necesidad de trabajar y ayudar a mi mamá. Me acuerdo que en ese artículo escribía
que yo no tenía plata para comprar el traje. Entonces un tío me prestó plata y fui al sastre de él y me dio, me hicieron 3, 4 trajes y eso lo utilicé como 2 años, ¿no? Lo reciclaba todo el tiempo y todo lo demás. Y yo digo que si no hay sacrificio, no hay premio. Y eso es lo que se nos está olvidando. O sea, nos da vergüenza contar nuestra historia a nuestros hijos cuando nuestra historia tiene mucho que aportar. Eso nada más te... Agradezco que nos hayas contado tu historia. Aquí en este apuntador tengo una policía del tiempo que me está diciendo, ya tenemos que darle paso al otro panel, pero no quiero cerrar esto sin hacer una pregunta que nos han hecho desde el público. Milena, ¿hay carreras que crees que el país debe congelar por un tiempo porque ya no se necesitan más profesionales en esa disciplina? Yo creo que hay algo que quise recoger cuando decía, vamos a hablar de empleo, pero ¿de qué empleo? ¿Del que estamos pensando hoy? O sea, yo mostré el futuro del empleo por Davos. Habla de nuevas profesiones, hay un nuevo entorno. Y de hecho estamos en una economía del conocimiento. No podemos formar a panameños para un mundo que ya no existe. Muchísimas gracias. Y también queremos que todos esos talentos curiosos, creativos, se queden en este país y que no piensen que su primera opción es ir a estudiar o formar parte de un mercado laboral fuera de fronteras. Me quedo con una de las reflexiones: sin colaboración no hay transformación. Agradezco muchísimo la colaboración que han dado a este panel, todas sus reflexiones. La data la pueden encontrar en el canal de YouTube de La Prensa. Muchísimas gracias a los 4 por haber hecho parte de esta conversación genuina e interesante. Muchas gracias.